Bueno, bienvenidas a este espacio. Ustedes saben que este año es muy importante para nosotras en CISMA porque este año cumplimos 25 años de trabajo por los derechos de las mujeres y de las niñas. Este equipo que está aquí pues, es representativo en términos de la historia, de lo que queremos contar hoy, de lo que ha hecho CISMA en este camino de 25 años. Queremos como apelar a sus memorias, a sus experiencias, a sus saberes, para reconstruir entre todas, porque ha sido un esfuerzo colectivo, todos esos los logros que hemos tenido en esta organización. ¿Cómo está? Hola, hola. Bueno, entonces seguimos. Este es un baño. Esos son los señores que nos para están caballeros. filmando sin pedir permiso. Ay, Flora, eso va a salir en cámara, ¿viste? La fundación, yo lo que recuerdo de la fundación de CISMA, bueno, yo he perdido memoria, entonces yo no me acuerdo de todo y por supuesto no me acuerdo de detalles. Me acuerdo entonces que éramos 5, que Claudia Mejía, Ana Cristina González, Cecilia Barraza, Beatriz Quintero y yo. ¿En qué sitio se inició? ¿En qué sitio? En mi casa nos reuníamos. ¿Ah, sí? ¿Luego CISMA nació en tu casa? Era la Nació reunión. en la casa de Marta. Sí, qué chévere. Sí, yo creo que el hecho de que lo fundáramos 7 años después de la Constitución marcaba un algo y marcaba un hito, porque era el momento en el que los movimientos sociales creíamos que era posible otra Colombia. Y nos parece que particularmente es el momento de que la mujer comience a trabajar directamente en política ya. Existía ese interés de desarrollar esa constitución, de aprovecharla, de maximizarla en favor de la igualdad y de los derechos de las mujeres, que era como lo que cada una de nosotras 5 traíamos en la cabeza y había sido nuestra experiencia. Yo creo que había un sueño colectivo, pero seguramente también había énfasis individuales en lo que cada una de las 5 obviamente tenía. El mío, y tomo mucho sus palabras, tenía que ver mucho con la posibilidad de la resignificación del derecho en favor de las mujeres, porque hasta el momento el movimiento feminista en el mundo había hecho una ruptura con el Estado primero, y CISMA, como dices tú, se paró, dices tú, como dice usted, se paró, fue frente al Estado, pero luego el feminismo a nivel mundial, el movimiento, había hecho una ruptura con el derecho por la gran patriarcalidad de uno y de otro. Total que yo soñaba con la posibilidad de hacer un derecho, de transformar el derecho en favor de las mujeres, que se le pudiera arañar a ese marco tan patriarcal posibilidades para las mujeres. Y lo otro que recuerdo es frente al nombre. Votamos corriente, muchos, hablamos de nombres de flores, de nombres de esos medio cuadriculados, asociación de mujeres, y luego creímos que era CISMA, entendiendo que era un femenino de sismo, porque esta era una organización que iba a hacer temblar la tierra. Íbamos a revolucionar. En Colombia sí que sucedió algo que no sucedió en todos los contextos, y es que el movimiento de mujeres, el feminista, vuelca sobre la circunstancia de la guerra toda su agenda. Nos marca algo histórico en relación al conflicto armado, al desplazamiento forzoso de millones de mujeres, a la violencia sexual por parte de todos los actores de la guerra, es decir, todos. En este año vamos a tener varios aniversarios y corresponde justamente a eso, a ese contexto de los años 90. La coyuntura propicia para intervenir de manera definitiva en la vida pública del país. En los primeros años hubo un énfasis muy fuerte con el proceso denominado el Observatorio de Derechos Humanos. Las mujeres también tienen derechos en varias regiones del país, en las que nos encontrábamos con las mujeres víctimas, documentábamos lo que sucedía, entendíamos qué estándares de derechos humanos había que aplicarlos, también hacíamos proceso de fortalecimiento de su organización, etc., para hacer una exigibilidad al derecho al Estado y que las atendiera
en los primeros momentos no lo teníamos tan claro, luego sí de manera diferenciada. Se lograba avanzar mucho por el lado de conflicto armado en términos de conceptualización de la violencia sexual, de aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal, pero no tanto en lo que ahora ya yo creo que se está trabajando mucho más después de los acuerdos de paz, y es en las causas estructurales de la violencia y en la situación de las mujeres que no tienen que ver necesariamente con el conflicto armado, los feminicidios. Entonces es una guerra contra las mujeres, pero no es la guerra sociopolítica, y entonces es remarcar que esa guerra estaba desde antes, está y sigue estando y va a seguir estando, y que esa es la guerra que es más estratégico atacar. Lo que vamos a hacer es mirar el orden del día después de la presentación, ¿les parece? Entonces, ¿qué? ¿Por qué lado arrancamos? Allá en el Congreso, en las discusiones que se dan, y eso uno lo puede ver cuando uno ve por televisión las discusiones del Congreso, es que hay alguien hablando y nadie está poniendo cuidado. Yo iba con una compañera de trabajo y tal, y ella decía, aquí son como loquitos, todo el mundo habla solo. Pero cuando nosotros llegábamos con este tema ya al Congreso, teníamos una estrategia que era decir sexual o decir sexo, y eran palabras que no existían en el Congreso, porque eran temas que no eran de la ley, no eran temas de lo público, eran temas de que se hablaban en privado y que no tenían nada que ver con un espacio como el Congreso de la República. Entonces eran palabras que resonaban mucho, y ahí mismo todo el mundo quedaba en silencio y ponía atención. Y que es digamos, una consigna también del feminismo, que lo privado es público. Estas son expresiones de que lo privado es público, lograr poner un delito como la violencia intrafamiliar, lograr posicionar otro delito como el acoso sexual, todas esas cosas que estaban por debajo de la mesa, de lo cotidiano, pero que no le incumbían al Estado y que no implicaban su responsabilidad. Digamos que con estos avances como la ley, como los desarrollos que se dieron a través del Auto 092 sobre las afectaciones del desplazamiento en las mujeres, del desplazamiento, ¿no? Básicamente era sobre desplazamiento. Pues sí, poner estos temas en ese momento era extraño. En este país suceden cosas muy graves en términos de violencia contra niños, contra niñas, contra adultos, violencia en el conflicto. Y dentro de todas esas cosas graves que suceden, hay una que sucede y la gente la ve como natural, que es la violencia contra las mujeres. Ese es un problema serio que tenemos y que tenemos que encarar, y para eso el Congreso de la República, por iniciativa de las mujeres del Congreso que conformaron una bancada, expidió la ley 1257 de 2008 sobre no violencia contra las mujeres. SISMA tiene unos logros muy importantes en varios temas, que además muchas veces no solo es la primera organización que lo ha logrado, sino la única que lo ha logrado. Uno de esos, por ejemplo, que es un tema que ahorita está muy visible, es el tema del acoso sexual, tanto en universidades como en entornos laborales, pero SISMA tiene la única condena, por lo menos que conozcamos, penal por hechos de acoso sexual, que además abrió la puerta para profundizar la necesidad de hacer las investigaciones disciplinarias en los trabajos, en las universidades, en las empresas, por hechos de acoso sexual, y que además es un logro muy grande porque para los fiscales siempre es como un tema que es menos importante, como que hay cosas más importantes en las que ellos pudieran estar ocupando su tiempo, y el acoso sexual pues no es uno de esos. También tenemos, digamos, sentencias colectivas, sentencias que reconocen el derecho de reparación colectiva a las mujeres víctimas de la masacre del Salado. Es un gran logro porque siempre se ha puesto el interés general que prima el interés común sobre el interés particular, y esa fue la decisión de las primeras juzgados y tribunales, que decían sí, es cierto, a las mujeres de violencia sexual no las tuvieron en cuenta, pero pues ¿qué le hacemos? O sea, es lo que hay, no podemos sacrificar a toda la comunidad por garantizarles el derecho a ellas, y la Corte Constitucional tumba ese pensamiento. Me recibe SISMA cuando yo estaba en un momento muy difícil, con una hija, acababa de ser víctima de violencia sexual en una de las peores masacres que ha vivido este país. Ese era un grupo de autoayuda en ese momento,
y empiezo a conocer las historias de otras mujeres de Cali, de Buenaventura, de Barranquilla, de Sucre. Y yo dije, puta, pero si a mí esto que me pasó es pequeñito con todo esto que estas mujeres me están contando. Y así es como empiezo nuevamente a ir, nos encontrábamos a cada mes con ese grupo de mujeres. Y recuerdo que no sé en qué año exactamente, pero recuerdo que me decidí a denunciar mi caso, decidí alzar la voz, decidí decir, a mí me pasó, yo también fui víctima de violencia sexual, y hago mi denuncia aquí en Bogotá un 25 de noviembre. Ya estaba la doctora Linda y es quien me acompaña a hacer mi denuncia como mi abogada, pero antes ya yo había pasado por ese proceso de acompañamiento psicosocial que solo Sisma fue quien me lo brindó y quien me lo sigue brindando hasta el momento. Y cuando yo hice la denuncia yo sentí que ese peso o esa maleta tan cargada que yo tenía en mi espalda bajó. Empecé a descansar, empecé a decir, uy, esta carga era enorme. Vi también que muchos vivimos la violencia y eso fue como el empujón para, porque lo que decía la compañera es muy cierto, desde niñas fuimos líderes o defensoras y no lo sabíamos. Entonces desde ahí que conozco a Sisma, es desde ahí cuando yo digo, esto es un proceso, es como cuando uno tiene un bebé, que hay que cuidarlo mientras está aprendiendo a gatear, mientras está aprendiendo a caminar. Pero en algún momento estas mujeres me van a soltar. Y así fue como yo dije, aquí o aprendo. Y es como me empiezo a empoderar de cada una de las capacitaciones a las que venía, a cada uno de los encuentros. Tengo la primera memoria en escrito, la tengo. La primera memoria que hacíamos en cada uno de los encuentros, hacíamos una memoria escrita. Tengo todo eso guardado en mi casa y es desde ahí donde yo dije, bueno, yo voy a replicar todo lo aprendido. Tórtola. Que ella pusiera los huevos. Tórtola. Y yo me echara en el nido. Por ese ritmo tórtola. Ay, la tortolita. Tórtola. Ay, bola con tus alas. Sisma. Y no sería tórtola, no Sisma. Creo que uno de los grandes logros que también hemos tenido desde Sisma en el área de litigio, en general, es también darle lugar a la violencia intrafamiliar como una de las violencias primarias o una de las violencias raíces de las demás violencias en Colombia, y creo yo que somos de las pocas corporaciones, organizaciones que tienen un grupo de acompañamiento psicosocial que viene brindando acompañamiento colectivo a mujeres de diferentes edades y de diferentes regiones de Colombia para que nos reunamos a pensarnos la vida, para que también reconstruyamos nuestros proyectos de vida, para que también accedamos a la justicia y le exijamos a la justicia que haya también una justicia feminista pensada desde y para las mujeres. Yo creo que el trabajo en casos, la representación y el acompañamiento de las mujeres es una de las cosas que hace parte del sello de Sisma, o sea, la apuesta y la posibilidad de que mujeres de escasos recursos tengan las mejores psicólogas, las mejores abogadas a su servicio, para mí es, digamos, uno de los propósitos fundamentales de Sisma. Salve, salve, salve dolorosa madre, salve dolorosa madre. Bueno, yo ingreso a Sisma buscando asesoría y orientación sobre lo que estaba viviendo en mi entorno de mi hogar, con mi pareja y mis hijos. Llega uno a Sisma, mujer, y te empoderan de una forma o sea, que te pellizcan, te abren los ojos y dice, oiga, no señora, usted no es culpable, usted es la víctima, esto no es así, lo que la justicia hace está mal. Hay otros mecanismos. Pues yo no ingresé al mismo tiempo que mi mamá, yo ingresé después, porque yo veía que mi mamá llegaba pues, de las reuniones del grupo de BIF, pues como que más feliz, porque ella siempre pues estaba muy triste, muy decaída, yo la veía feliz y pues no sé, me generaba emoción saber a dónde iba a asistir para poder, no sé, experimentar y salir como ese círculo, ese hogar donde pues también era violentada por mi papá. Entonces yo le pedí a mi mamá que sí podía ir con ella y ella me dijo, pues sí, le voy a preguntar a la doctora si puedes asistir, y fue ahí donde yo empecé a asistir. Claro, lo que pasa es que cuando tú empiezas a hablar de víctimas de violencia, ellos
en vez como de preguntar por qué, o sea, por qué, o de pronto escuchar, lo que haces es el juzgarte. Pero ¿por qué no saliste? ¿Por qué no buscaste esa ayuda? ¿Por qué tal? No es así. Entonces, uno en esa época, uno en esa etapa lo que uno quiere es como que lo escuche, que lo oriente, que no lo juzgue porque no saliste de ese entorno violento, sino es que nosotros no teníamos ese conocimiento. Entonces, ahí, con ese espacio, nosotros no sentíamos ese que nos estaban juzgando, que nos estaban diciendo que por qué permitiste, por qué fuiste así, porque es algo que muchas veces la sociedad nos normaliza. Pero pues sí, para mí sí me ha sido muy increíble estar ahí. La Rosa María, o sea, no es ni polvo de lo que soy ahora. Soy una mujer independiente que ama la vida, soy empoderada, me gusta ayudar a otras mujeres. Queda uno como que la burbuja ya quedó perforada por todos lados, ya tú empiezas a ver, a salir de todo este dolor, porque es un dolor muy grande, horrible, horrible, y empiezas a procesar muchas cosas, a procesar de que todo tiene que seguir, el daño ya está hecho, hay que avanzar y hay que buscar justicia. Creo que con mi historia he ayudado a varias personas, muchas mujeres, no solamente en el entorno de Sisma, sino fuera. A mí me parece importantísimo y destaco mucho que en Sisma se haya posicionado desde hace ya bastantes años el tema de la violencia institucional, porque esto también le permite a las mujeres entender, no es que hubiera algo mal en mí, ¿no? Sabemos que parte de esa violencia ha sido pues operadores judiciales diciéndole a las mujeres, ¿qué hizo usted para que eso pasara? Esto no es así, ¿no? Como con esa violencia. Y cuando podemos ponerle ese nombre y decirle a las mujeres, es que esto que te ha pasado es violencia institucional, he podido ver también cómo hay un alivio de alguna forma para ellas, ¿no? De decir, no soy yo, sino que hay una estructura ahí que está siendo violenta conmigo, que no solamente fue mi agresor, sino que también es esta institucionalidad. Y ahí es donde empezamos a ver, ¿no? Cómo impacta eso en la salud de las mujeres. Esa apuesta, esa estrategia surgió cuando estábamos en un pico de casos en que ya no solo teníamos que pensar en la violencia del agresor y cómo evitamos que la vuelva a golpear, que la vuelva a lastimar, sino que teníamos a las instituciones encima de las mujeres. Y entonces de ahí, en ese pico de casos tan complicados que tuvimos en un momento, dijimos, tenemos que explorar alguna vía que nos permita tramitar esto institucionalmente, y surge la apuesta por esos fallos que logramos de violencia institucional. Fueron muchísimas propuestas, pero quedaron en el acuerdo de paz más de 122 medidas, que esta es la bandera que nosotras tenemos, que ahora seguir impulsando y seguir defendiendo en la implementación del acuerdo. Otro tema que es muy importante abordar es todo el trabajo que ha hecho Sisma sobre violencia sexual, tanto dentro como fuera del conflicto armado, pero en particular en el conflicto armado, y sobre paz, ¿no? Sobre eso, ahí también ha sido muy difícil esa apertura de caminos que mencionaba hace un rato, porque como ha ocurrido en otros conflictos nacionales o internacionales, la violencia sexual suele normalizarse o invisibilizarse, ¿no? Y eso hace que siempre estén por delante otros crímenes considerándose más graves, ¿no? Que la violencia sexual contra las mujeres. Nosotras hemos acompañado varios casos que son emblemáticos de esto. Justo esta semana dio uno de sus frutos más importantes, que es la apertura del macrocaso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un macrocaso sobre violencia sexual y otras formas de violencia basada en género contra las mujeres. Así que todo el tiempo vemos que es un tema en el que se va avanzando, pero que realmente aún requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Yo quería también comentar con algo que señalaba Lili y Angie, y es también, creo que un gran logro ha sido pensarnos
en metodologías para documentar casos, ¿no? Y metodologías pues desde las pedagogías feministas, desde el enfoque de derechos humanos, ¿no? Metodologías que incluyan la diversidad y las realidades de las mujeres, por supuesto para presentar a las diferentes instancias, pero sobre todo también para reivindicar las realidades y las memorias de las mujeres. Entonces allí conecto con el gran logro que ha sido pensarnos la metodología para documentar casos, que no sea solo la recolección de hechos o de vulneraciones, que es muy importante para ciertos fines, sino que también reconstruyan las historias de vida y los caminos de las mujeres, y eso ha sido pues un escenario maravilloso, encantador, que también nos ha permitido construir junto con las mujeres 2 publicaciones, que es La luz que nos queda 1 y La luz que nos queda 2. Yo creo que otra cosa que ha sido uno de los grandes logros ha sido poder posicionar que la violencia sexual se cometió por todos los actores armados, ¿no? Y poder superar también esa división de la justicia que hemos visto de justicia y paz, justicia solo con las FARC, y ahora tenemos estas otras nuevas formas de justicia que estamos conociendo con otros grupos o estructuras criminales, y eso a las mujeres no les importa. Las mujeres no tendrían que medir sus derechos según quién o qué actor armado pues cometió estas violencias. Yo quería destacar de todo lo que han dicho como esa función creadora de realidades que ha tenido Sisma, ¿no? Porque tratando de recoger un poco las cosas que has mencionado, pensaba en violencia sexual en el conflicto armado, en el Acuerdo de Paz de La Habana. Partimos de cero, no estaba en la agenda, no era una posibilidad realmente que se fuera aprobado o incorporado este tema. Hubo mucha tensión internamente también en el movimiento de mujeres de quienes le apostábamos a esa agenda y quienes no. Y claro, hoy en día es una realidad, pero es que estábamos en un escenario inicial en que no había nada. Entonces, ¿cómo creamos realmente realidades para las mujeres y abrimos caminos? Desde las 5 claves adelantamos un proceso de incidencia en la negociación del acuerdo de víctimas para la incorporación de un tratamiento diferencial a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto. Logramos avances importantes en este acuerdo de víctimas que recogen algunas de las propuestas presentadas por las 5 claves. Decir que Sisma siempre ha sido una organización que ha liderado y ha sido una constructora de paz por excelencia. Hemos apostado a todos los procesos de paz que hemos tenido en el país, hoy con creo que una posición mucho más clara, mucho más contundente desde una paz feminista que apuesta a que no nos pongan o no permitir que nos pongan a hablar de un actor armado en particular, sino que permitamos darle voz a las víctimas independientemente del actor armado, que hoy podamos hablar todavía de las víctimas de los paramilitares, que hoy podamos hablar de las víctimas de las FARC, de la fuerza pública, independientemente de estas divisiones que a veces sí los hemos dejado como acorralar en esas negociaciones desde la masculinidad guerrera que nos dicen de qué podemos hablar en cada periodo histórico, y creo que ahora estamos en una idea muy clara de paz feminista que diga las mujeres primero, las mujeres víctimas, y en este momento podemos hablar de todas las victimizaciones en relación con todos los actores armados. Bueno, al momento de nosotros decidir juntarnos, por decirlo así, nosotros dijimos que debíamos de organizarnos para poder acceder a exigir los derechos de las mujeres víctimas, porque nosotros, si estamos desordenadas, no lo vamos a poder lograr. Tenemos que organizarnos y legalizarnos para poder acceder a todo lo que queremos para nosotras y para las mujeres. Llega Sisma al territorio y encuentra una organización fortalecida y débil a la vez. ¿Por qué? Porque estábamos fortalecidas porque estábamos organizadas, pero estábamos débiles porque las mujeres no se atrevían a denunciar, porque las mujeres no se atrevían, eran pocas las que se atrevían a hablar sobre los hechos que les habían sucedido y que seguían sucediendo y que ellas veían que era normal. Sisma Mujer llegó a la organización a darnos vida, a darnos fuerza a las mujeres, porque llegó a darnos ese aliento de que las mujeres víctimas de violencia sexual no se atrevían ni siquiera a contar su hecho a nadie. Y Sisma Mujer fue la pieza clave para que las mujeres en la organización se atrevieran a denunciar los hechos y se atrevieran a tener la confianza de poderle contar lo que le sucedía a ella a otra persona, porque era como para nosotros un tabú. En Montes de María, hablo desde la organización, las mujeres que hacen parte, era como un tabú hablar el tema de violencia sexual. Entonces Sisma Mujer llegó como a esa luz a la organización, a darnos fuerza y a que las mujeres se atrevieran a contar sus historias, a que las mujeres se atrevieran a decir ya estoy decidida a denunciar, a que las mujeres dijeran yo estoy aquí, estoy viva, porque Sisma Mujer llegó a darles esa fuerza, esa voz de aliento y esa esperanza. Y hemos visto
que ha sido como esa energía que ellas nos han transmitido a nosotros, que nos ha hecho persistir y seguir en esta lucha, porque con ese acompañamiento nosotros nos ha dado la fuerza para seguir y para luchar todos estos procesos. Nosotros, por el simple hecho de ser mujer, hemos vivido y seguimos viviendo esos patrones de violencia a diario. En principio, reaccionar como los momentos de evaluación siempre son como momentos de catarsis, ¿no? En los que vemos hacia atrás y decimos, todo esto hemos hecho, ¿en qué momento? Y parte de los logros ha sido que las mujeres en principio eran víctimas, estábamos pues como luchando por sus derechos, verdad, justicia, reparación, pero también poco a poco se fueron convirtiendo en defensoras de derechos humanos. Y bueno, el auto 092, el auto 098 también, que fue una apuesta de reconocer esa violencia sociopolítica de género que enfrentan las mujeres por ser mujeres, pero también por ser defensoras. Luego viene el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras, una apuesta de entender que las mujeres requieren pues respuestas integrales y estructurales pues para en efecto ejercer la labor de defensa de los derechos humanos en el país. Si es la posibilidad de materializar la única política pública para mujeres defensoras de derechos humanos, y ha sido prácticamente la graduación de Cisma de 15 años en este tema. Porque en esta Red Nacional de Mujeres Defensoras nos sentimos identificadas todas. Sí, yo quería un poco también ahí junto con lo que señalas, Kate, y es que también creo que un gran aprendizaje y una gran reflexión ha sido junto con las mujeres defensoras pensarnos otros liderazgos, ¿no? Afectuosos, libertarios, liderazgos que cuestionen la violencia, que cuestionen esos liderazgos históricos patriarcales que lo que hacían era dividir, ¿no? Confunde, dividir, reinarás, por eso el patriarcado reinaba. Entonces creo que eso ha sido como una gran potencia, ¿no? Sentarnos a pensar otras maneras también de liderar, ¿no? También de acompañar las organizaciones, y allí yo creo que el aprendizaje continúa vivo porque precisamente, como lo sabemos, están estos rezagos patriarcales también en la manera como a veces nos acercamos a las realidades. Y ellas hablan de yo me he venido transformando, siempre hacen yo me he venido transformando, y es muy bello eso. Kate, de los liderazgos, pues creo que otro escenario en el que Cisma ha hecho una incidencia muy fuerte es el tema de la participación política, ¿no? Creo que Cisma ha aportado también desde la investigación para visibilizar cómo las candidaturas de mujeres siguen siendo muy pocas en relación a las candidaturas de hombres, como también este ejercicio masculino y patriarcal y heteronormativo también y racista de la política, pues ha llevado a que las mujeres no tengan las mismas garantías de participación, y que la paridad es importante, pero también hemos posicionado en los diferentes espacios de incidencia que no es suficiente, ¿no? Con la paridad tienen que venir medidas estructurales, un sistema electoral y un sistema político que financie a las mujeres, que las ayude en sus campañas. Pensar definitivamente en la fuerza creadora del trabajo de Cisma, porque pues pienso en el impulso de las leyes de cuotas, ¿no? En el seguimiento a esas leyes, en la participación en espacios que han permitido posicionar como los mensajes claves sobre cualquier incumplimiento que se cometa frente a esas leyes de cuotas, y en esa fuerza creadora que ha generado decisiones tan importantes como la del Consejo de Estado, que no era el Consejo Nacional Electoral, que no era posible en su momento, pero que pues por esa capacidad soñadora que tenemos fue posible crear una decisión sobre listas únicas de mujeres como medida afirmativa para la participación política de las mujeres. O sea, nosotras siempre partimos como de la nada, y eso, digamos, es difícil, pero también es muy inspirador cuando realmente cambiamos totalmente el panorama y logramos transformar la vida y el mundo de las mujeres. En general, hemos hablado de que ya las mujeres tenemos más empoderamiento, más conocimiento de las leyes, hemos podido tener ya más ingreso de pronto a lo que es los sitios o los momentos de decisión, pocos, pero se ha logrado, o sea, son pequeños pasos. A nosotras nos habían hecho creer de que las mujeres no éramos capaces de trabajar juntas, nos hicieron creer que las mujeres éramos enemigas de las mujeres, y hoy con todo este trabajo estamos demostrando que eso no es así. Cuando hablas de liderazgos también es la posibilidad de
volver como 10 años, pero ahora con mujeres de sectores económicamente feminizados, con mujeres migrantes, a trabajar en la exigibilidad de sus derechos, la posibilidad de que puedan defenderlos, pero también la posibilidad de, por ejemplo, generar procesos organizativos, políticas públicas que respondan a esas necesidades. Si algo nos aceleró la pandemia, porque Sisma ya se lo venía pensando, era la autonomía económica con perspectiva feminista, pero también el poder apuntarle a otros liderazgos que estén enmarcados fuera del conflicto, ¿no? Y como mujeres del comercio al por menor, de los hoteles, enfermeras, que fue como una línea de acción en el marco de la pandemia y que fue muy importante en términos de los impactos que tenían, y por supuesto pues como por la crisis migratoria también poder acompañar mujeres migrantes y a sus hijas e hijos. De un momento a otro nos quedamos con una producción hecha y hasta allí. Pues nos tocó empezar a salir a ver cómo hacíamos para hacer ollas comunitarias, para apoyar a la gente, que como en mi comuna parecería que no hay necesidad, pero sí, la gente estaba pasando hambre. Me salen las palabras, me bullen acá. Sí, a propósito de lo que dices, Linda, como la capacidad creadora, creo que la pandemia nos cuestionó un montón a todas las personas a nivel individual y colectivo, y lejos de cerrar las puertas y esperar a que pasara quién sabe cuánto tiempo, decidimos cómo vamos a buscar y revolucionarnos, cómo acompañar, ¿no? Y empezar a decir, listo, no podemos ir presencialmente, pero sí podemos hacerlo de manera virtual, y eso sí que empezó a abrirnos focos que no habíamos identificado. Uno, la brecha digital que hay, ¿cierto? El poco acceso y uso a medios tecnológicos y cómo nosotras aprender y hacer pedagogía. Bueno, para entrar a una plataforma virtual y conectarnos hay que hacer esto, hacer tutoriales, presentaciones. La creatividad afloró acá para usar Canva y todos los medios que se nos ocurrieran, videos, infografías, y fue todas creando contenido para que las mujeres pudieran seguir en corriente y como que escucharlas muchas veces cuando nos reunimos, es decir, oiga, fue muy importante sentirnos acompañadas. Empezamos a abordar una línea importante que fue el fortalecimiento en la autonomía económica y cómo impulsar proyectos productivos de muchas de las mujeres, de que también tuvieran recursos, porque hablamos, listo, acompañamos en la defensa de los derechos humanos, en la sensibilización, pero ¿y cómo van a sobrevivir o mantener a sus familias? ¿Cómo van a hacer allí? Y hacer también, como que decimos, no sabemos en qué nos estamos metiendo, que fue tremendo, pero nos metimos en eso y dijimos, vamos a hacerlo. El año siguiente, cuando hicimos la evaluación, ese diciembre, cuando hicimos la evaluación y miramos hacia atrás, el darse cuenta de cómo lo hicimos, porque el equipo administrativo que estaba en ese momento, todas eran, digamos, del equipo de Sisma, las mujeres responsables de niños estaban en el equipo administrativo, todas éramos mamás, era enfrentar una pandemia en el encierro, era la ejecución de 150 proyectos productivos en la distancia, cómo saber que la gallina y el pollito iban a llegar vivos, cómo garantizar que lo que la mujer pedía era lo que le estábamos enviando. Entonces fue un reto impresionante. A la par de ello, y sentir o vivir que el equipo de Sisma se duplica, y aún han pasado 2 años y mantenemos ese equipo, digamos que ha sido uno de los retos más grandes, como el presupuesto de un año a otro se incrementa y digamos que garantizar, así como hablamos del autocuidado de las mujeres hacia afuera, hablar de ese cuidado del equipo, de garantizar las condiciones laborales de todas las funcionarias de Sisma, a pesar de la pandemia, de la distancia, garantizar que hacíamos actividades de autocuidado, de reunirnos por lo menos cada 2 meses y en la virtualidad compartir un almuerzo para garantizar que todas estábamos ahí. De verdad que creo que como administradora fue uno de los más grandes retos que he vivido. En el momento que entró la pandemia, de cada una tener que correr a sus casas a encerrarse allá y como decir, bueno, no puedo salir a ningún lado, ahora no me puedo encontrar con mis compañeras, y como que la única opción que encontramos era una reunión por computador, o sea, ahí nos saludamos, ahí nos encontramos, ahí compartimos unas onces o compartimos algo porque no podíamos venir a Sisma. O sea, yo creo que eso nos marcó a todas, pero pues sí, o sea, muy importante cómo pudimos salir de esto y pues seguir ayudando a las mujeres.
Fue maravilloso también en ese tiempo de la pandemia trabajar con mujeres, porque ya eso nos obligó a directamente casi que estar con ellas, comunicarnos, y el resultado es que vemos mujeres agradecidas, les encanta ya reconocernos la parte administrativa, que siempre estábamos como detrás de un escritorio y no éramos tan visibles, pero ya hoy se reconoce el trabajo y los resultados son maravillosos, ver mujeres satisfechas y pues que hablan muy bien de Sisma. Ese trabajo tan serio, con evaluaciones, mire, y hasta traje uno para que, pues decir, es impresionante el trabajo que hacen cada vez, es decir, no alcanzábamos ni a leerlo, porque, y con un trabajo constante, serio, esta admiración que tenía yo de la manera como conseguían financiación, era para mí un referente, es decir, porque nunca trabajé en una organización así, yo fui muy, lo mío era académico en la Universidad Nacional, nada que ver, yo decía, pero ¿cómo hacen para estar con estas financiaciones que les permitía trabajar de manera maravillosa? Es decir, yo creo que ustedes es la organización que más lograba conseguir financiación para trabajos de manera... Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy por hoy es la más grande. Sí, entiendo que es la más grande. Para mí es una organización modelo en este país, absolutamente modelo, creo que se puede decir eso, y nos tocará tomar mucho champaña el día de las... para festejar ese trabajo maravilloso que hicieron, de verdad, es un gran trabajo.